¿Es que puedes ayudarnos un poco? Y él le dice, vengan luego de 3 días. El pueblo se va. Roboam se va a pedir consejo de los ancianos y le dice, mira, tienes que llevarte bien con el pueblo. A veces es bueno escuchar la voz del pueblo. Y está bien, tu padre fue muy duro. Bueno, luego se fue a pedir consejo de los más jóvenes y los jóvenes le dijeron que te vas a dejar dominar por el pueblo. Tú dile al pueblo así, miren, si mi padre fue malo, yo voy a ser 10 veces más que él. Yo voy a ser más duro que él. Entonces, allí vino el pueblo después de 3 días. ¿Y qué cosa ocurrió? Allí Roboam escuchó no la voz de los ancianos, sino la voz de los más jóvenes. Cuán importante es escuchar consejos de aquellos que tienen más experiencia, ¿verdad? Y se fue al pueblo y le dijo, miren, yo voy a ser más duro. El pueblo se rebeló contra Roboam. Y al rebelarse contra Roboam, ellos eligieron otro líder llamado Jeroboam. Entonces, allí se terminó la unidad de Israel. Hasta ahí eran 12 tribus que conformaban una sola nación. Con Roboam ocurre una división. Entonces, se divide Israel norte y sur. En el norte estaba Samaria, que era la capital, y en el sur estaba Jerusalén, que era la capital. 10 tribus fueron con ¿quién? Con Jeroboam, y 2 tribus fueron con Roboam. Ahí ocurre la separación de este pueblo llamado Israel. Daniel capítulo 1, versículo 1, nos habla lo que ocurrió con el reino del sur. ¿Correcto? Vamos entonces al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice así, en el 3er año del reinado de Joacim, ¿de dónde era rey Joacim? De Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vamos a quedar solamente hasta ahí. ¿Está bien? Muy bien. Daniel capítulo 1 comienza el libro con un conflicto. ¿Recuerdan ustedes, en el capítulo anterior vimos de que el tema principal en el libro de Daniel, ¿qué cosa era? Conflicto. Comienza el libro con una guerra. Una guerra aparente entre 2 países, una guerra entre 2 reyes, pero este conflicto va más allá de una guerra de ese momento. Este conflicto representaba el conflicto cósmico, el conflicto universal. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una guerra entre Joacim y Nabucodonosor, entre Babilonia y Jerusalén. Ahora, ¿quién estaba de parte de Jerusalén? Dios. ¿Quién estaba de parte de Babilonia? Babilonia es conocida como una nación que se rebela contra Dios. Aquí hay una lucha de 2 reyes, de 2 poderes, de 2 dioses. No es una simple lucha, no es una simple batalla. Ahora, fíjense una cosa. Este conflicto que nos lleva a pensar que es un conflicto universal, tiene algunos elementos muy importantes. Entonces aquí no es solo un conflicto entre Jerusalén y Babilonia, sino entre el gran Jehová o Elohim y el gran Dios de Babilonia. Babilonia tenía más de 1500 dioses en su panteón babilónico. El dios principal de Nabucodonosor se llamaba Bel-Marduk. Solo que para contabilizar todos sus dioses, ¿saben cómo lo contabilizaban? Como 666. El número 666 comienza contabilizando los dioses de Babilonia. Ahora, esta ciudad politeísta va a conquistar ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, un dato curioso es el siguiente, que la palabra Jerusalén y Babilonia, ¿sabe dónde aparece? En Génesis. Y Jerusalén y Babilonia va desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Solo que algunas veces habla de Jerusalén literal y otras veces habla de Jerusalén como la ciudad celestial. A veces habla de la Babilonia literal y otras veces habla de la Babilonia espiritual, como una confusión de todas las religiones. ¿Dónde tiene su origen, por ejemplo, Jerusalén? Allí en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 2, encontramos la edificación de la Torre de Babel. Ustedes recuerdan esa historia. Después del diluvio, los hombres dijeron, vaya a ser que venga otro diluvio sobre la tierra. ¿Nosotros qué cosa vamos a construir?
vamos a construir una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. La Biblia dice que el grupo estaba tan unido que lo que se propuso lo estaba alcanzando. La única manera de poder parar aquella construcción, ¿cómo fue? Confundiendo las lenguas. Por eso se llamó Babel. Babel, ¿qué significa? Confusión. Y de Babel, ¿qué cosa viene? Babilonia. Por eso cuando en el libro de Apocalipsis habla de Babilonia, no está hablando de la Babilonia como ciudad, porque esa ciudad ya fue destruida. Ahora está hablando de una Babilonia espiritual, tomando la idea de la confusión. Si en Babel hubo una confusión de lenguas, en Babilonia hay una confusión de creencias, de ideologías, de filosofías. Ahora, Jerusalén también aparece en Génesis capítulo 14, versículo 18, cuando ahí aparece el rey de Salem, representando a Jerusalén. Entonces, Jerusalén y Babilonia, más allá de ser unas ciudades geográficas, literales, está representando una lucha entre dos poderes. ¿Entre quién? Entre Dios y Satanás. Ahora, fíjense lo que ocurre. Ahí aparece el nombre de Joacim, en el tercer año del reinado de Joacim. Joacim empezó a reinar cuando tenía 25 años. Muchacho, ¿verdad? Muy joven para gobernar. Y él cometió un error, el error que muchos de los reyes cometieron: hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento el término que más se repite es: hizo lo malo delante de Jehová. Y llevó al pueblo a la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa volver atrás del camino correcto. Es decir, yo estoy por un camino bueno y yo vuelvo, retrocedo. Eso es apostatar. Es una rebeldía abierta contra la verdad. Eso es apostasía. Entonces, llevó al pueblo a adorar a dioses y no al Dios verdadero. Ahora fíjense, esta es la expresión más linda que les voy a decir, para que nosotros podamos entender el gran conflicto. Mientras Judá estaba bajo la protección de Dios, no había ningún país que lo conquiste. ¿Por qué? Porque Dios lo protegía. Pero cuando el pueblo de Dios abandonaba a Dios, rompía la muralla de protección. Es decir, le decía: no queremos a Dios, buscamos nuestro propio Dios, y Dios respeta la libertad humana. Y cuando ellos se apartaban de Dios, ¿cómo se quedaban? Desprotegidos. Y es por eso que venía cualquier nación y le hacía esclavo. ¿Por qué? Estaban sin Dios, sin protección. Si nosotros entendiésemos eso dentro del marco del gran conflicto, tendremos respuestas a muchas preguntas del dolor y el sufrimiento. El ser humano elige abandonar a Dios, elige salir de su protección. Ahora, ¿qué cosa había sucedido? Recuerdan que les dije que había el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido conquistado por el rey Sargón en el año 722 antes de Cristo. Es decir, primero fue conquistado el reino del norte antes que el reino del sur. El pueblo de Judá tenía un espejo para aprender. Ustedes han escuchado esa frase: el inteligente aprende de sus errores, el sabio de los errores de los otros. Judá pudo aprender y pudo haber dicho: nosotros no queremos terminar así, entonces hay que ser fieles a Dios. Pero en lugar de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Entonces cayeron en el mismo estado que el reino del norte. Dice allí el versículo 1: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. ¿Saben que la palabra sitiar era la palabra más peligrosa en cuestión de guerra? Era rodear la ciudad, romper las murallas, y cuando el enemigo entraba, sangre corría por las calles. Una vez que sitiaba un pueblo enemigo, alguna ciudad, era destrucción segura. Ahora, dice, vino Nabucodonosor. ¿Fue Nabucodonosor en ese momento el rey de Babilonia? No. Quien era rey en Babilonia, según la historia, era Nabopolassar. Nabopolassar envía a su hijo Nabucodonosor a pelear contra Egipto.
¿Correcto? Entonces viene de Babilonia Nabucodonosor, enviado por su padre Nabopolassar, a conquistar Egipto. Y vence a Egipto en la batalla que en la historia lo llama la victoria de Carquemis. Babilonia derrota a Egipto. Mientras regresa, Judá estaba cerca. Y dijeron, bueno, ya subyugamos a Egipto, subyuguemos también ¿a quién? A Judá. Estamos en el camino. Entonces sitiaron la ciudad, y cuando sitiaron la ciudad, ¿qué cosa ocurrió? Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre Nabopolassar había muerto. Y en ese tiempo, cuando el heredero no estaba, había usurpación de reino. ¿Qué cosa hace Nabucodonosor? Dijo, a mí qué me importa la conquista, yo quiero el trono. Dejó y dijo, voy a llevarme solo unos cuantos. ¿A quiénes llevó? A los príncipes, a los más inteligentes, a los más sabios. Vamos a llevar solamente unos cuantos. Y de Jerusalén, de Judá, hasta Babilonia habían 1,600 kilómetros. ¡Wow! Lejos. Tomó esclavos, entonces Nabucodonosor cortó camino de Judá, fue por el desierto para llegar a ocupar el trono. Por eso es que el capítulo 1 ya no comienza con Nabopolassar. ¿Con quién comienza? Con Nabucodonosor. Porque es allí cuando conquista a Judá donde él comienza a gobernar. Entonces, él llega a Babilonia y se corona como el rey de Babilonia. Correcto. Allí hay una frase que nos llama la atención en el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Dios entregó en sus manos. ¡Wow! ¿Qué tipo de Dios es ese, no? ¿Un Dios vengativo? ¿Un Dios cruel? Porque hay muchos que toman este libro y dicen, ahí está ese Dios. Dios dice que los entregó. En otras palabras, tú no me obedeces, ya anda, sufre. ¿Eso sería el concepto que dice aquí? Esperen un momento acá. Cuando dice la literatura hebrea, Dios entregó, en la literatura hebrea, los judíos tendían a pensar que todo lo que ocurre es porque Dios lo causa. Ahora escuchen lo siguiente. Dios no causó. Dios permitió. ¿Ustedes pueden comprender la diferencia entre causar y permitir? Causar es porque yo lo hago a propósito. Permitir es porque otro lo causa, pero yo permito. Cuando dice el Señor entregó, ¿qué está diciendo? Judá despreció a Dios y Dios los dejó. En otras palabras, ustedes están rebelando, no me quieren, está bien, yo respeto su decisión, me quedo de brazos cruzados y yo permito que ustedes puedan ser conquistados. Solo que detrás de todo eso que era malo ya para el pueblo de Dios, hubo dos cosas que Dios hizo. Y esto es lo que me gusta de Dios. Tú puedes ser maltratado por el mal. Puedes estar desempleado, puedes haber perdido todo en la vida, pero detrás de toda esta tragedia Dios puede revertir y cambiar para bendición. ¿Y sabes cuál es la bendición? Dios permitió que el pueblo pueda ser esclavo, ¿sabes por qué? Porque era la única manera como el pueblo entendía que necesitaba volver a Dios. Yo les pregunto, ¿a veces nosotros no aprendemos las mayores lecciones de la vida con el dolor? Sí. Entonces, y lo segundo, Dios permitió esa tragedia, ¿saben también cómo lo revirtió esa situación difícil? Para que Babilonia pueda conocer quién es el Dios verdadero. Porque Babilonia era politeísta, no tenía conocimiento de ese Dios. Entonces, no todas las cosas malas que suceden en esta vida son realmente malas. Dios puede revertir situaciones, aún cuando sea causa de nuestra desobediencia. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Entonces dice que lo llevó y lo metió en la casa del tesoro de su Dios. La casa de su Dios se llamaba el gran templo Esagila. Ahí estaba su Dios Marduk. Es decir, Nabucodonosor se burló de Dios, trajo los vasos consagrados a Dios y los colocó allí, ¿dónde?
en su templo, ¿qué cosa estaba diciendo? Mi Dios es más poderoso. ¿Es lo que está diciendo o no? Aquí hago lo que yo quiero, porque mi Dios venció a ese Dios. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Aquí acaso ustedes no ven a un Dios derrotado? Quiero que imaginen conmigo. Daniel está siendo llevado encadenado. Llega allá a Babilonia. Y en Babilonia todos están celebrando, aplaudiendo, ahí están adorando a su Dios y decía, victoria, victoria, victoria. ¿Ganamos a quién? Al Dios de Israel. Nosotros ganamos. ¿No, ustedes no han visto que a veces parece que el mal triunfa sobre el bien? Victoria, hemos ganado. Yo imagino allí acercándose a Daniel, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué tu Dios no les defendió? ¿Alguna vez a ustedes no les han hecho esa pregunta? ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué estás desempleado? ¿Por qué Dios, tu Dios, permitió que perdieses a tu hijo? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Y aunque hay cosas que nosotros no entendamos en este grande conflicto, Daniel siguió siendo fiel a Dios aún en la tragedia. Aún en la desgracia, su corazón estaba con la firme convicción de que Dios estaba con él. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca prometió que en este mundo no sufriríamos. A veces hay muchas iglesias que venden un falso evangelio, que dicen, entrega tu vida a Cristo y los problemas se te acaban. ¿Quién te dice que los problemas en esta vida se te acaban cuando entregas tu vida a Cristo? La diferencia es que puedes enfrentar los problemas de una manera diferente, teniendo paz en el corazón. Eso es la diferencia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el evangelio de Cristo es, yo estaré contigo en el dolor. Yo te prometo terminar el dolor, pero no significa que tú estás exento del dolor. El dolor un día va a tocar tu vida. Y aún en el dolor, tu deber es seguir siendo fiel a Dios. Estamos hablando acerca del primer capítulo del libro de Daniel. Un grande conflicto, una aparente derrota de Dios. El diablo va a cantar muchas victorias en este mundo. Pero él sabe que la victoria final lo tiene Dios. Los hijos de Dios van a pasar por muchos problemas en este mundo. Van a llorar, van a perder. Los hijos de Dios también sufren, también mueren, también soportan tragedias. El amigo de Jesús era Lázaro y Lázaro murió. Los hijos de Dios pasan por dificultades. Nuestro deber es seguir confiando en ese Dios. ¿Por qué? Porque aunque parece que el mal está por encima del bien, vamos a comprender en esta historia que el final es diferente. Miren quién comienza cantando victoria, Babilonia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando llegó allí Daniel y sus amigos a Babilonia, Nabucodonosor los lleva con una intención. ¿Cuál es la intención de Nabucodonosor? Dijo, tráeme a los mejores muchachos. ¿Por qué quiere los mejores? Nabucodonosor aquí representa el diablo. El diablo usa las mejores mentes. El diablo está detrás de las personas más esforzadas, más brillantes, porque ellos tienen influencia para arrastrar a los demás. Entonces el diablo dice, o aquí Nabucodonosor dice, tráeme, yo les voy a educar a mi gusto, y luego yo les voy a enviar a su pueblo a gobernar en nombre de Babilonia. Así hacían antiguamente los reyes que conquistaban. Llevaban un grupo de personas que influencian, los cambiaban su mentalidad y los regresaban para gobernar en nombre del conquistador. Ahora, miren lo que ofrece. Nabucodonosor tiene un plan y dentro de su plan está que estos tres muchachos y Daniel tengan una nueva alimentación, una nueva educación y una nueva identificación. Si ustedes se dan cuenta, estas tres cosas afectan las tres áreas del ser humano. Cuando hablamos de alimentación, ¿qué cosa está afectando? El área física. Cuando hablamos de educación, el área mental. Y cuando hablamos de identificación, el área espiritual. Quiero que presten atención. La religión va más allá de decir voy a una iglesia. Religión también está en la mesa.
La religión también me tiene que llevar a un cambio de hábitos saludables. Porque aquel que es cristiano tiene que comprender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puede comer todo lo que este mundo ofrece. Es decir, en Deuteronomio 6:5 cuando dice, amarás al Señor, recuerdan ustedes, con todo tu corazón, también está diciendo con tu comida, con tus hábitos, con tu mente, con tu cuerpo. Amarás al Señor con todo. Ahora fíjense, el diablo coloca alimentación para destruir el cuerpo que se convierte en templo del Espíritu Santo. Alimentación dañina. El diablo coloca educación a través de las películas de Hollywood. ¿Qué cosa nos enseña Hollywood? Violencia, sexo desenfrenado, inmoralidad. Pocas son aquellas que traen un mensaje. Todas están envueltas de espiritismo. ¿Qué cosa enseña la música que escuchamos? ¿Qué cosa? ¿A dónde nos lleva? Esa es la manera como el diablo quiere educar la mente. ¿A dónde nos lleva la identificación, la espiritualidad? ¿Qué tipo de espiritualidad tenemos? Ahora, el diablo está interesado en arruinar nuestra vida por completo, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Es por eso que Nabucodonosor primero quiere cambiar su educación. Miren lo que dice el versículo 3, 1:3. Dice así. Entonces, versículo 3 o versículo 4, dice, muchachos en quien haya buen parecer, ¿verdad? Instruidos en toda sabiduría, sabios de ciencia, de buen entendimiento, para que estén en el palacio del rey, para que les enseñara. ¿Qué cosa estaba brindando Nabucodonosor? Educación. Ojo con lo que voy a decir ahora. Dios está interesado tanto en el desarrollo del ser humano. Su desarrollo profesional es parte del plan de Dios. Es decir, aquí no estamos yendo en contra de la educación. Aquí estamos tomando a Nabucodonosor como ejemplo porque la educación que le dio a Daniel no estaba bajo principios divinos. ¿Saben qué tipo de educación dio a Daniel? Por ejemplo, 3 cosas eran las materias que Daniel tenía que llevar. Número 1, la técnica en literatura y escritura babilónica. El sumerio era la escritura en cuneiforme. El babilonio era el lenguaje de Babilonia. Y cuando hablamos del arameo, era el lenguaje internacional. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todo bien. Dentro de la currícula, aprender nuevos idiomas, genial, extraordinario. Ahora, tenía que llevar clases de astronomía. No estamos hablando de gastronomía, ¿eh? Astronomía. ¿Qué tenía que ver? Predicciones de eclipses con precisión. Hasta aquí también hay muchas cosas que son previsibles y es bueno estudiarlas correcto. Y miren su tercer curso de Daniel, técnicas mágicas, porque de allí salían expertos en adivinación. Y no vamos a quitar el derecho a Babilonia, que los babilonios fueron los primeros en dar nombres a las constelaciones. Entonces, muchos de los signos zodiacales que hoy existen, ¿dónde comenzaron? Allí en Babilonia. A ver, díganme si esto viene de Dios. Comenzó en Babilonia. Ahora, ellos fueron los que iniciaron, ellos eran expertos en astrología. Eso era parte de la currícula. Entonces, la mentalidad de Nabucodonosor era, yo voy a cambiar, ¿qué Biblia, qué valores, qué profetas? Yo quiero decirle que quien conduce el mundo son las estrellas, no es Dios, porque eso es lo que te dice la astrología. Tú, querido, querida, que vas todos los días ahí al kiosco de la esquina para comprar un diario, para ver cuál es tu signo. Tú estás confiando más en la creación que en el creador. Confías más en una estrella, lo que te diga una constelación o un signo, en lugar de colocar tu vida en las manos de Dios. Mucha gente está envuelta en esto. Esto es educación. Ahora, ¿qué más? No solamente dijo, le voy a dar una educación diferente. Le voy a dar un nombre diferente. Versículo 6. Miren lo que dice la Biblia. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, ¿qué cosa? Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Correcto. Genial. ¿Qué significaba Daniel? Dios es mi juez.
Ahora le cambia por nombre, de nombre, que ¿cómo se llama? Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Bel protege al rey. ¿Quién era Bel? ¿Recuerdan de Bel Marduk? El dios de Nabucodonosor. ¿Qué le está diciendo a Daniel? Olvídate de tu Dios, mira, tu Dios está derrotado. Olvídate de tus principios y de tus creencias. Ahora tú vas a tener un nombre que no te recuerde más a Dios, sino que te recuerde ¿a quién? A mis dioses. Ananías, el Señor es bondadoso. Ahora cambia para Sadrach, que significa mandato de Aku. Aku era el dios de la luna. Misael significa ¿quién como Dios? Ahora cambia Mesac, siervo de la diosa Sheba. Azarías, el Señor es mi ayudador, cambia para Abednego, significa siervo de Nebo, Dios de la sabiduría. ¿Qué les está cambiando? Quiero que se olviden de su Dios y que ahora empiecen a adorar mis dioses. Esa es la manera como el diablo trabaja. Colocando en nuestra mente tantas cosas para alejarnos y hacernos olvidar de quiénes somos. Cuando uno se olvida de dónde viene, no tiene un propósito en la vida, porque no tiene origen y no tiene destino. Es por eso que viene la teoría de la evolución. Si tú vienes de la nada, tu destino es la nada. ¿A dónde estás yendo? Es vacío. Ahora fíjense, versículo 5 dice así la Biblia. Entonces, primero era educación, segundo nombre y tercero, versículo 5. Le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía y los educó por ¿cuántos años? 3 años. Presten atención acá. Quiero que imaginen conmigo a Daniel entrando a un salón enorme. Hay música de fondo, hay mujeres bailando y una mesa con un buffet exquisito. Ahí hay todo tipo de jamón. Existe gaseosa, estoy trasladando para nuestro tiempo. Existe cerdo, existe cuy, existe pavo, existe todas las comidas que puedan existir. Y le dice, bienvenido. Ahora yo les pregunto, ¿qué más querría un esclavo si hay buena comida? Daniel pudo haber dicho, mi Dios me dejó, ahora estoy pasando por un mal momento, entonces que venga la comida. Espera un momento. Daniel, dice el versículo 8, que propuso no comer esa comida. ¿Por qué? ¿Era rebelde? ¿Cómo es posible que Daniel siguiera siendo fiel a Dios cuando le estaba yendo tan mal? Él sabía algunos principios. Por ejemplo, toda esa comida era sacrificada a los dioses. Número 2, había animales inmundos que Dios había dicho que no deberíamos comer. Ellos entendían que la salud no es fruto de la casualidad. Esto hoy está pronunciado, ¿verdad? Tienes que cuidar tu salud, no es fruto de la casualidad. Es decir, lo que afecta a tu cuerpo afecta a tu mente. Afecta tu espiritualidad. Tú no puedes decir, soy cristiano, pero he hecho lo que sea a mi estómago, como lo que quiera, porque todo afecta. El ser humano es un ser indivisible. Tú no puedes decir, estoy bien espiritualmente cuando tienes una mala alimentación. Ahora, ¿qué cosa más entendía? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quería honrar a Dios con su cuerpo. Él sabía que lo que lo afecta físicamente también afecta, ¿qué cosa? Espiritualmente. Ahora miren, hay muchas personas que allí, ahora les voy a explicar, que están en contra de la alimentación. Dice, ¿por qué Daniel desperdició eso? Daniel 1:8 dice, decidió no comer. ¿Qué significa decidir? Eso es lo que nos hace seres inteligentes, diferente a todas las demás animales o diferente a los animales. La capacidad de decidir y elegir qué es lo mejor para nosotros. Decidió. La palabra decisión es la palabra clave. Si Daniel no hubiese decidido ser fiel a Dios, no tuviéramos el libro de Daniel. Dios no se hubiese revelado. Aquí comienza la fidelidad. Él allí comprendió. Ahora, Daniel entendió 3 cosas. En la Biblia, querido, existen 3 tipos de alimento. Recomendado, permitido y prohibido. Ahora les voy a mostrar bíblicamente. El recomendado es Génesis 1:29. ¿Qué cosa dice? Yo les he dado
Todo verde para comer, ¿verdad? Frutas, verduras, legumbres, eso es para comer. Eso es el recomendado. ¿Quién lo recomienda? Dios. El permitido son algunas carnes, no todas. El prohibido es aquello que Dios dijo no. ¿Dónde está lo permitido y lo prohibido? En Levíticos capítulo 11. Una persona me dijo así: pastor, esas son leyes levíticas. ¿Por qué hoy yo me puedo privar de comer cerdo? A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya sacó, ¿verdad?, un artículo sobre 10 o 12 razones para no comer más cerdo. ¿Por qué yo no puedo comer otras cosas? ¿Acaso ustedes se acuerdan de una visión que tuvo Pedro? Cuando Dios le dice: Pedro, levántate y come, y ahí había todo tipo de animal inmundo. Dice, ahí acabó. Quiere decir que los animales inmundos eran para los judíos. Espera un momento. La visión que recibe Pedro no está hablando de una alimentación. Está hablando de que él llamaba inmundo a los gentiles. Y eso está en Hechos capítulo 10. Tienes que leer todo el capítulo. Es decir, Dios separó el alimento permitido, prohibido y recomendado. Tú eliges. Ahora, fíjate una cosa. ¿Por qué Levítico 11 sigue siendo el capítulo y el libro donde hasta ahora es vigente para hacer la distinción entre limpio y inmundo? ¿Sabes por qué? Porque la inmundicia es permanente. Quiero que entiendas algo. Dios llamó inmundo no en Levítico. ¿Sabes cuándo llamó inmundo? En el tiempo de Noé. ¿Te acuerdas cuando hizo el arca? ¿Qué cosa le dijo Dios? De los animales limpios, ¿quién está llamando inmundo y limpio? Dios. ¿Comprendes esto? Esto no tiene que ver con el judío, porque es Dios quien determina qué es limpio y qué es inmundo. Número 2, fue Dios quien lo llamó inmundo en Deuteronomio 14:3. Ahora, no, pastor, es que con una oración se limpia. Pudo aprender y pudo haber dicho: nosotros no queremos terminar así. Entonces hay que ser fieles a Dios. Pero en lugar de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Entonces cayeron en el mismo estado que el reino del norte. Dice allí el versículo 1, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. ¿Saben que la palabra sitiar era la palabra más peligrosa en cuestión de guerra? Era rodear la ciudad, romper las murallas, y cuando el enemigo entraba, sangre corría por las calles. Una vez que sitiaba un pueblo enemigo, alguna ciudad, era destrucción segura. Ahora, dice, vino Nabucodonosor. ¿Fue Nabucodonosor en ese momento el rey de Babilonia? No. Quien era rey en Babilonia, según la historia, era Nabopolassar. Nabopolassar envía a su hijo Nabucodonosor a pelear contra Egipto. ¿Correcto? Entonces viene de Babilonia Nabucodonosor, enviado por su padre Nabopolassar, a conquistar Egipto. Y vence a Egipto en la batalla que en la historia lo llama la victoria de Carquemis. Babilonia derrota a Egipto. Mientras regresa, Judá estaba cerca. Y dijeron, bueno, ya subyugamos a Egipto, subyuguemos también ¿a quién? A Judá. Estamos en el camino. Entonces sitiaron la ciudad, y cuando sitiaron la ciudad, ¿qué cosa ocurrió? Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre Nabopolassar había muerto. Y en ese tiempo, cuando el heredero no estaba, había usurpación de reino. ¿Qué cosa hace Nabucodonosor? Dijo, a mí qué me importa la conquista, yo quiero el trono. Dejó y dijo, voy a llevarme solo unos cuantos. ¿A quiénes llevó? A los príncipes, a los más inteligentes, a los más sabios. Vamos a llevar solamente unos cuantos. Y de Jerusalén, de Judá, hasta Babilonia habían 1,600 kilómetros. ¡Wow! Lejos. Tomó esclavos. Entonces Nabucodonosor cortó camino de Judá, fue por el desierto para llegar a ocupar el trono. Por eso es que el capítulo 1 ya no comienza con Nabopolassar. ¿Con quién comienza? Con Nabucodonosor. Porque es allí cuando conquista a Judá donde él comienza a gobernar.
Entonces, él llega a Babilonia y se corona como el rey de Babilonia. Correcto. Allí hay una frase que nos llama la atención en el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Dios entregó en sus manos. ¡Wow! ¿Qué tipo de Dios es ese, no? ¿Un Dios vengativo? ¿Un Dios cruel? Porque hay muchos que toman este libro y dicen, ahí está ese Dios. Dios dice que los entregó. En otras palabras, tú no me obedeces, ya anda, sufre. ¿Eso será el concepto que dice aquí? Esperen un momento acá. Cuando dice la literatura hebrea, Dios entregó, en la literatura hebrea, los judíos tendían a pensar que todo lo que ocurre es porque Dios lo causa. Ahora escuchen lo siguiente. Dios no causó, Dios permitió. ¿Ustedes pueden comprender la diferencia entre causar y permitir? Causar es porque yo lo hago a propósito. Permitir es porque otro lo causa, pero yo permito. Cuando dice el Señor entregó, ¿qué está diciendo? Judá despreció a Dios y Dios los dejó. En otras palabras, ustedes están revelando, no me quieren, está bien, yo respeto su decisión, me quedo de brazos cruzados y yo permito que ustedes puedan ser conquistados. Solo que detrás de todo eso que era malo ya para el pueblo de Dios, hubo dos cosas que Dios hizo. Y esto es lo que me gusta de Dios. Tú puedes ser maltratado por el mal, puedes estar desempleado, puedes haber perdido todo en la vida, pero detrás de toda esta tragedia Dios puede revertir y cambiar para bendición. ¿Y sabes cuál es la bendición? Dios permitió que el pueblo pueda ser esclavo. ¿Sabes por qué? Porque era la única manera como el pueblo entendía que necesitaba volver a Dios. Yo les pregunto, ¿a veces nosotros no aprendemos las mayores lecciones de la vida con el dolor? Sí. Entonces, y lo segundo, Dios permitió esa tragedia. ¿Saben también cómo lo revirtió esa situación difícil? Para que Babilonia pueda conocer quién es el Dios verdadero. Porque Babilonia era politeísta, no tenía conocimiento de ese Dios. Entonces, no todas las cosas malas que suceden en esta vida son realmente malas. Dios puede revertir situaciones, aun cuando sea causa de nuestra desobediencia. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Entonces dice que lo llevó y lo metió en la casa del tesoro de su Dios. La casa de su Dios se llamaba el gran templo Esagila. Ahí estaba su Dios Marduk. Es decir, Nabucodonosor se burló de Dios, trajo los vasos consagrados a Dios y los colocó allí donde, en su templo. ¿Qué cosa estaba diciendo? Mi Dios es más poderoso. ¿Es lo que está diciendo o no? Aquí hago lo que yo quiero, porque mi Dios venció a ese Dios. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Aquí acaso ustedes no ven a un Dios derrotado? Quiero que imaginen conmigo. Daniel está siendo llevado encadenado. Llega allá a Babilonia. Y en Babilonia todos están celebrando, aplaudiendo, ahí están adorando a su Dios y decía, victoria, victoria, victoria. ¿Ganamos a quién? Al Dios de Israel. Nosotros ganamos. ¿No, ustedes no han visto que a veces parece que el mal triunfa sobre el bien? Victoria, hemos ganado. Yo imagino allí acercándose a Daniel, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué tu Dios no les defendió? ¿Alguna vez a ustedes no les han hecho esa pregunta? ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué estás desempleado? ¿Por qué Dios, tu Dios, permitió que perdieses a tu hijo? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Y aunque hay cosas que nosotros no entendamos en este grande conflicto, Daniel siguió siendo fiel a Dios aún en la tragedia. Aún en la desgracia, su corazón estaba con la firme convicción de que Dios estaba con él. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca prometió que en este mundo no sufriríamos. A veces hay muchas iglesias que venden un falso evangelio.
que dicen, entrega tu vida a Cristo y los problemas se te acaban. ¿Quién te dice que los problemas en esta vida se te acaban cuando entregas tu vida a Cristo? La diferencia es que puedes enfrentar los problemas de una manera diferente, teniendo paz en el corazón. Eso es la diferencia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el evangelio de Cristo es, yo estaré contigo en el dolor. Yo te prometo terminar el dolor, pero no significa que tú estás exento del dolor. El dolor un día va a tocar tu vida. Y aún en el dolor, tu deber es seguir siendo fiel a Dios. Estamos hablando acerca del primer capítulo del libro de Daniel. Un grande conflicto, una aparente derrota de Dios. El diablo va a cantar muchas victorias en este mundo, pero él sabe que la victoria final lo tiene Dios. Los hijos de Dios van a pasar por muchos problemas en este mundo. Van a llorar, van a perder. Los hijos de Dios también sufren, también mueren, también soportan tragedias. El amigo de Jesús era Lázaro y Lázaro murió. Los hijos de Dios pasan por dificultades. Nuestro deber es seguir confiando en ese Dios. ¿Por qué? Porque aunque parece que el mal está por encima del bien, vamos a comprender en esta historia que el final es diferente. Miren quién comienza cantando victoria, Babilonia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando llegó allí Daniel y sus amigos a Babilonia, Nabucodonosor los lleva con una intención. ¿Cuál es la intención de Nabucodonosor? Dijo, tráeme a los mejores muchachos. ¿Por qué quiere los mejores? Nabucodonosor aquí representa el diablo. El diablo usa las mejores mentes. El diablo está detrás de las personas más esforzadas, más brillantes, porque ellos tienen influencia para arrastrar a los demás. Entonces el diablo dice, o aquí Nabucodonosor dice, tráeme, yo les voy a educar a mi gusto y luego yo les voy a enviar a su pueblo a gobernar en nombre de Babilonia. Así hacían antiguamente los reyes que conquistaban. Llevaban un grupo de personas que influencian, los cambiaban su mentalidad y los regresaban para gobernar en nombre del conquistador. Ahora, miren lo que ofrece. Nabucodonosor tiene un plan y dentro de su plan está que estos tres muchachos y Daniel tengan una nueva alimentación, una nueva educación y una nueva identificación. Si ustedes se dan cuenta, estas tres cosas afectan las tres áreas del ser humano. Cuando hablamos de alimentación, ¿qué cosa está afectando? El área física. Cuando hablamos de educación, el área mental. Y cuando hablamos de identificación, el área espiritual. Quiero que presten atención. La religión va más allá de decir voy a una iglesia. Religión también está en la mesa. La religión también me tiene que llevar a un cambio de hábitos saludables. Porque aquel que es cristiano tiene que comprender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puede comer todo lo que este mundo ofrece. Es decir, en Deuteronomio 6:5 cuando dice, amarás al Señor, recuerdan ustedes, con todo tu corazón, también está diciendo con tu comida, con tus hábitos, con tu mente, con tu cuerpo. Amarás al Señor con todo. Ahora fíjense, el diablo coloca alimentación para destruir el cuerpo que se convierte en templo del Espíritu Santo. Alimentación dañina. El diablo coloca educación a través de las películas de Hollywood. ¿Qué cosa nos enseña Hollywood? Violencia, sexo desenfrenado, inmoralidad. Pocas son aquellas que traen un mensaje. Todas están envueltas de espiritismo. ¿Qué cosa enseña la música que escuchamos? ¿Qué cosa? ¿A dónde nos lleva? Esa es la manera como el diablo quiere educar la mente. ¿A dónde nos lleva la identificación, la espiritualidad? ¿Qué tipo de espiritualidad tenemos? Ahora, el diablo está interesado en arruinar nuestra vida por completo, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Es por eso que Nabucodonosor primero quiere cambiar su educación. Miren lo que dice el versículo 3, 1:3. Dice así. Entonces, versículo 3,
o versículo 4, dice, muchachos en quien haya buen parecer, ¿verdad? Instruidos en toda sabiduría, sabios de ciencia, de buen entendimiento, para que estén en el palacio del rey, para que les enseñara. ¿Qué cosa estaba brindando Nabucodonosor? Educación. Ojo con lo que voy a decir ahora. Dios está interesado tanto en el desarrollo del ser humano, su desarrollo profesional es parte del plan de Dios. Es decir, aquí no estamos yendo en contra de la educación. Aquí estamos tomando a Nabucodonosor como ejemplo porque la educación que le dio a Daniel no estaba bajo principios divinos. ¿Saben qué tipo de educación dio a Daniel? Por ejemplo, 3 cosas eran las materias que Daniel tenía que llevar. Número 1, la técnica en literatura y escritura babilónica. El sumerio era la escritura en cuneiforme. El babilonio era el lenguaje de Babilonia. Y cuando hablamos del arameo, era el lenguaje internacional. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todo bien. Dentro de la currícula, aprender nuevos idiomas, genial, extraordinario. Ahora, tenía que llevar clases de astronomía. No estamos hablando de gastronomía, ¿eh? Astronomía. ¿Qué tenía que ver? Predicciones de eclipses con precisión. Hasta aquí también hay muchas cosas que son previsibles y es bueno estudiarlas correcto. Y miren su tercer cluso de Daniel, técnicas mágicas, porque de allí salían expertos en adivinación. Y no vamos a quitar el derecho a Babilonia, que los babilonios fueron los primeros en dar nombres a las constelaciones. Entonces, muchos de los signos zodiacales que hoy existen, ¿dónde comenzaron? Allí en Babilonia. A ver, díganme si esto viene de Dios. Comenzó en Babilonia. Ahora, ellos fueron los que iniciaron, ellos eran expertos en astrología. Eso era parte de la currícula. Entonces, la mentalidad de Nabucodonosor era, yo voy a cambiar, ¿qué Biblia, qué valores, qué profetas? Yo quiero decirle que quien conduce el mundo son las estrellas, no es Dios, porque eso es lo que te dice la astrología. Tú, querido, querida, que vas todos los días ahí al kiosco de la esquina para comprar. Un diario para ver cuál es tu signo. Tú estás confiando más en la creación que en el creador. Confías más en una estrella, lo que te diga una constelación o un signo, en lugar de colocar tu vida en las manos de Dios. Mucha gente está envuelta en esto. Esto es educación. Ahora, ¿qué más? No solamente dijo, le voy a dar una educación diferente. Le voy a dar un nombre diferente. Versículo 6. Miren lo que dice la Biblia. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, ¿qué cosa? Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Correcto. Genial. ¿Qué significaba Daniel? Dios es mi juez. Ahora le cambia por nombre. De nombre, que ¿cómo se llama? Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Bel protege al rey. ¿Quién era Bel? ¿Recuerdan de Bel Marduk? El dios de Nabucodonosor. ¿Qué le está diciendo a Daniel? Olvídate de tu Dios, mira, tu Dios está derrotado. Olvídate de tus principios y de tus creencias.
Ahora tú vas a tener un nombre que no te recuerde más a Dios, sino que te recuerde a ¿quién? A mis dioses. Ananías, el Señor es bondadoso. Ahora cambia para Sadrach, que significa mandato de Aku. Aku era el dios de la luna. Misael significa ¿quién como Dios? Ahora cambia a Mesac, siervo de la diosa Sheba. Azarías, el Señor es mi ayudador, cambia para Abednego, significa siervo de Nebo, Dios de la sabiduría. ¿Qué les está cambiando? Quiero que se olviden de su Dios y que ahora empiecen a adorar mis dioses. Esa es la manera como el diablo trabaja. Colocando en nuestra mente tantas cosas para alejarnos y hacernos olvidar de quiénes somos. Cuando uno se olvida de dónde viene, no tiene un propósito en la vida, porque no tiene origen y no tiene destino. Es por eso que viene la teoría de la evolución. Si tú vienes de la nada, tu destino es la nada. ¿A dónde estás yendo? Es vacío. Ahora fíjense, versículo 5 dice así. La Biblia. Entonces, primero era educación, segundo nombre y tercero, versículo 5. Le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía y los educó por ¿cuántos años? 3 años. Presten atención acá. Quiero que imaginen conmigo a Daniel entrando a un salón enorme. Hay música de fondo, hay mujeres bailando y una mesa con un buffet exquisito. Ahí hay todo tipo de jamón. Existe gaseosa, estoy trasladando para nuestro tiempo. Existe cerdo, existe cuy, existe pavo, existe todas las comidas que puedan existir. Y le dice, bienvenido. Ahora yo les pregunto, ¿qué más querría un esclavo si hay buena comida? Daniel pudo haber dicho, mi Dios me dejó, ahora estoy pasando por un mal momento, entonces que venga la comida. Espera un momento. Daniel, dice el versículo 8, que propuso no comer esa comida. ¿Por qué? ¿Era rebelde? ¿Cómo es posible que Daniel siguiera siendo fiel a Dios cuando le estaba yendo tan mal? Él sabía algunos principios. Por ejemplo,